Mucha gente es devota o en todo caso por una tradición familiar o cultural utiliza expresiones como la sangre de Cristo te proteja, te cuida o te bendiga. Ciertamente, a veces cuando no reconocemos o no nos damos cuenta o no nos educamos, sea en las escrituras, sea en la tradición, de lo importante que es la sangre de Cristo, podemos banalizar o decir estas lindas palabras de una manera muy fría o como una especie de amuleto o qué sé yo, ¿no? Con tal vez alguna indiferencia. Pero ciertamente la sangre de Cristo es muy importante y realmente la sangre de Cristo tiene poder para curar, tiene poder para sanar, tiene poder para salvar. Vamos a entrarnos en dos dimensiones, una bíblica y la otra bíblica, pero más que nada cultural. Vamos a entrarnos un poco en en unos contextos respecto al tema de la sangre. En muchas culturas, la sangre, sea de animales o de seres humanos, se entendía como ese elemento espiritual que le daba trascendencia a toda la vida. La sangre del animal o de los seres humanos significaba fuerza, vitalidad, incluso su mismo espíritu. La cultura judía no era ajena a estas eh, concepciones de la vida respecto a lo que es la sangre. Tanto es así que ya en el culto judío se empieza a incluir sacrificios de animales, porque ciertamente para el judío la sangre era muy importante. Ya con la presencia de Moisés y los 10 mandamientos y una estructura jerárquica y ordenada del culto judío, pues ya se empiezan a utilizar corderos, terneros, ovejas sin defecto, sin jóvenes eh, recién nacidas, sobre todo sin defecto, ¿no? Y pues eran utilizadas en el culto, ¿no? Entonces había una necesidad de que la sangre de esa oveja, de ese cabrito, pues sea eh, de relevancia para Dios. Incluso en el culto de la circuncisión, pues también se llevaban dos pichones, dos palomitas que también eran ofrecidas en sacrificio. Entonces vemos no solamente en la cultura judía, ya hablamos del Antiguo Testamento, sino como decía también en otras culturas, en América Latina, en los incas, incluso antes de los incas, los mayas, los aztecas también practicaban eh, sacrificios humanos y por lo tanto la sangre era muy importante para la civilización, para la gente, para la religiosidad de las personas y para la vida misma finalmente, ¿no? Eh, Dios sabiendo que para el ser humano la sangre tiene una gran relevancia en en su cosmovisión, se va dando cuenta que el sacrificio de los animales pues van siendo positivos hasta cierto punto, porque claramente después las mismas escrituras nos van diciendo lo mismo, ¿no? Sacrificios y holocaustos ya no deseo, ¿no? Mas lo que sí deseo es un corazón contrito. Entonces, vamos viendo que el culto direccionado para Dios, donde se utiliza un sacrificio humano, perdón, un sacrificio animal, va a tener que volcarse de una manera diferente. Y en ese sentido, el sacrificio que Dios va a instaurar es el mismo sacrificio de Él, haciéndose ser humano y entregándose a la cruz. Obviamente Jesús, o mejor dicho, Dios no ha deseado que se haga un sacrificio humano, sino más bien ha deseado Él mismo asumir esa naturaleza humana, haciéndose hombre y entregarse a ese sacrificio, para que sea un sacrificio una sola vez y para siempre. Y ese sacrificio hecho en la cruz una vez y para siempre se
se actualiza y se vive como si estuviera realizándose en ese mismo momento en todas las misas. Ahora ya voy a pasar al plano ya más espiritual. Mucha gente se ha preguntado qué es lo que hace Jesús en el cielo, ¿no? Y la respuesta es muy práctica. Jesús sigue haciendo actualmente en este año 2023 ese mismo sacrificio. Cada vez que hay una misa, sea que haya mucha gente o poca gente, Jesús en el cielo está en el trono de Dios, en la iglesia celestial, en el templo de Jerusalén celestial, en el reino de los cielos, como sumo y eterno sacerdote. Y está ofreciendo al Padre ya no un sacrificio de animales, ni de plantas, ni de otros seres humanos, sino está dando el sacrificio de su propio cuerpo y de su propia sangre. Entonces, Jesucristo, siendo eterno y sumo sacerdote, es el mismo Dios que se hace hombre, que entrega su sacrificio, que es su misma vida como Dios, y se lo entrega al mismo Dios. Pues, ¿qué le podríamos entregar a Dios? ¿Qué sacrificio más grande le podríamos entregar a Dios? Pues en verdad ninguno, porque todos los seres humanos somos limitados, somos pecadores. ¿Qué le podríamos ofrecer a Dios? Algunos dicen, no, nuestros pecados, ¿no? Pero algo tan... Es como cuando le golpeas a alguien, te tomas una foto con quien le golpeaste y después de que te perdonó le muestras una foto de ese accidente o problema y le dices, oye, mira, te regalo una foto de cuando te pegué, ¿no? O sea, ¿qué le podríamos entregar a Dios, ¿no? Obviamente sí, nuestra conversión, nuestras buenas acciones, finalmente todo eso es para que nosotros nos salvemos. Pero finalmente, ¿qué le podríamos entregar a Dios? Dios, sabiendo que el ser humano es limitado, ha querido entregarle en las manos de los seres humanos un sacrificio donde ellos participan, mas no lo consiguen, en el sentido de que cuando un sacerdote realice la Eucaristía y nosotros participamos dentro de ella, no es que por nuestros méritos, ni del sacerdote o de los fieles, logramos esa complacencia de Dios sobre nosotros, ¿no? Sino más bien es lo que celebramos, que es la actualización de ese sacrificio del cuerpo y la sangre de Jesús, la que le agrada al mismo Dios. En otras palabras, ya que nosotros somos limitados y no le podríamos entregar algo más, pues Dios, sabiendo nuestra limitación y nuestra fragilidad, se convierte en la ofrenda, se convierte en el oferente, se convierte en el altar y al mismo tiempo se convierte en la persona que recibe esa ofrenda. Por eso que la misa es tan hermosa, porque no es tanto lo que los seres humanos podemos llegar a alcanzar, sino más bien es lo que Dios, vamos a llamarlo así, se rebaja, se hace tan cercano para alcanzar finalmente no solamente su complacencia, porque el que recibe el sacrificio es Él, el mismo Dios, sino que en ese proceso nosotros también nos salvemos y nos santifiquemos. Entonces, cada vez que tú, en tu oración, en tu presencia, en tus momentos de discernimiento o problemas, invocas la preciosa sangre de Jesús, ten en cuenta eso. No lo utilices de manera trivial. Como dice la palabra de Dios, y lo recuerdo así muy presente, ¿no? Nosotros hemos sido comprados a un precio muy alto. Dos puntos, la sangre del Hijo del Hombre, la sangre de Jesús. La sangre de Jesús lo es todo en la vida de la iglesia. La sangre de Jesús es el sacrificio, es la garantía del pacto que tiene Dios con los seres humanos. Ya no el primero hecho con Moisés, ni con los otros pactos menores que tuvo con Abraham, entre otros, sino que este pacto ya no importa las fuerzas humanas, sino más bien la confianza que el ser humano puede poner en Dios para que ese sacrificio es perfecto,
tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo. Así que les dejo esa reflexión. No tomemos a la ligera las oraciones relacionadas a la sangre de Jesús, sino recordemos ese sacrificio que Jesús sigue haciendo por ti y por mí. Gracias por tu atención, paz y bien.